No hay, afortunadamente, cosas graves. A ver, ¿dónde están pues esos Viagras, hijos de su p***? Cuatro militares murieron y 9 resultaron heridos en una emboscada contra el ejército hecha con drones y minas en Tepalcatepec, Michoacán. Esta agresión ocurrida hace apenas unas horas sucedió cuando un convoy del ejército caminaba entre los poblados de El Montoso y Terrenatillo, una zona disputada por el cártel Jalisco Nueva Generación y los Caballeros Templarios, sin que las autoridades hayan logrado detener a un solo agresor. Pero voy por partes. Primo, ¿qué dice? Aquí nomás en el cerruta carro. Pura marca registrada. El ataque con drones y minas estuvo precedido por un enfrentamiento aquí, en los límites de Buenavista y Tepalcatepec, Michoacán. En esta ocasión fueron reportados la noche del lunes 26 de febrero y al mediodía del martes 27 de febrero. Las balaceras se extendieron a las inmediaciones de la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, conocido como La Ruana. Según el alcalde Sergio Báez, en esta ocasión no se reportó el uso de explosivos, como ya acostumbran a actuar los delincuentes en la región. Sin embargo, aseguró que las balaceras fueron intensas y continuaron durante periodos prolongados. Como resultado, el servicio de recolección de basura fue suspendido de manera temporal y se reanudó hasta la mañana siguiente. El alcalde explicó que la suspensión del servicio se debió a la necesidad de que las Fuerzas Armadas que atendieron la emergencia se movilicen por caminos donde se estaban llevando a cabo los enfrentamientos. El alcalde reconoció que no había un reporte oficial de suspensión de clases, aunque dijo que en ocasiones los padres de familia son los que optan por no enviar a sus hijos a las escuelas debido a la situación de violencia en la región. A pesar de la gravedad de los enfrentamientos, el presidente municipal afirmó que no había registrado ninguna víctima entre los ciudadanos. Sin embargo, señaló que podría haber bajas entre los grupos delincuenciales involucrados en los enfrentamientos. Apenas ayer a este canal te traje este video en donde te platiqué de los asesinatos de 2 precandidatos a la alcaldía de Marabatío, Michoacán, cometidos el pasado lunes 26 de febrero. Las víctimas fueron el morenista Miguel Ángel Reyes Zavala y el panista Armando Pérez Luna, quienes aspiraban a ser alcaldes y fueron asesinados en eventos diferentes ocurridos con diferencia de unas pocas horas. Hace unas horas, el fiscal estatal Adrián López Solís confirmó que hay indicios de la participación del crimen organizado en la ejecución de los 2 aspirantes. En declaraciones a medios de comunicación, López Solís se expresó preocupaciones por estos eventos, pues señaló que los grupos criminales parecen estar interviniendo ya en los procesos políticos al eliminar a posibles candidatos. Sin embargo, destacó que la investigación está en curso y se están recopilando pruebas necesarias antes de hacer declaraciones públicas de manera definitiva. Todo parece indicar que en efecto se trató de la intromisión de los intereses de los grupos criminales para quitarse del medio a los posibles candidatos, que en ese momento, insisto, tenían la condición de precandidatos en los procesos internos de sus propios partidos. Hasta el momento en que hago la transmisión, ningún cártel ha reclamado la responsabilidad de los homicidios, lo que hace que el móvil siga siendo un objeto de investigación con todas las líneas abiertas, incluida la política, según han informado autoridades de la Fiscalía Estatal. Además, reveló que un par de políticos ha reportado amenazas en su contra, sin embargo, no reveló sus identidades. Por tal motivo, actualmente las autoridades están tomando medidas de seguridad específicas para protegerlos. Esta cuestión pues nos llama a realizar investigaciones exhaustivas. Lamentablemente quienes cometen este tipo de delitos los preparan y los ejecutan con la intención de no ser descubiertos de inmediato, y eso requiere pues el uso de técnicas de investigación, el despliegue del personal, el acopio
una serie de datos. Como parte de las movilizaciones de parte de elementos federales ante las situaciones de violencia en la entidad, además de los primeros avances sobre los asesinatos de los precandidatos, así como de la movilización tras el enfrentamiento en Buenavista, las autoridades informaron del desmantelamiento de 2 campamentos clandestinos presuntamente utilizados por la delincuencia organizada. Esta acción fue realizada por integrantes del Ejército, Guardia Nacional y Guardia Civil Estatal. Según reportes de las autoridades, estos campamentos estaban ubicados en el poblado de Agua Colorada, en el municipio de Cualcomán, y los hallazgos fueron hechos durante las labores de patrullaje, en donde los agentes encontraron estructuras improvisadas hechas con lonas, plásticos, tubos y madera que aparentemente eran usadas para dormir. Este operativo permitió el aseguramiento de más de 100 kilos de marihuana y aproximadamente 1 kilo de semillas de enervante. Sin embargo, aquí tampoco hubo detenidos. De Camachalco. Y luego llegamos aquí. Y además, mañana tampoco va a haber, ¿no? Estos hechos de violencia y aseguramientos han coincidido con un anuncio hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina de este 28 de febrero, luego de que informó que tomó la decisión de suspender la reunión matutina de Gabinete de Seguridad por 2 días consecutivos, este 28 y el 29 de febrero. Esta medida fue anunciada tras concluir su conferencia matutina y ser abordado por reporteros quienes hicieron notar la extrañeza por la ausencia del Gabinete de Seguridad en el estado de Chiapas, donde se encuentra el presidente actualmente de gira. En anteriores ocasiones, a sus giras, el mandatario viaja acompañado del Gabinete de Seguridad para realizar las conferencias con ellos a primera hora de la mañana. Sin embargo, en esta ocasión fueron evidentes las ausencias de funcionarios clave, tras lo cual el presidente justificó que las conferencias no son necesarias debido a que el país no está pasando por un problema crítico de inseguridad. Mientras tanto, en Michoacán, autoridades investigan lo ocurrido en Buenavista, así como los asesinatos de 2 precandidatos a alcalde cometidos casi de manera simultánea. De Camachalco. Y luego llegamos aquí. Y además, mañana tampoco va a haber, ¿no? No, reunión de gabinete, no hay, afortunadamente, cosas graves. Hay toda una campaña, en general, no solo es Chiapas, de querer decir qué barbaridad, cómo hay violencia en Chiapas. Entonces hay que tener cuidado con lo mediático. No son ustedes, son los de el AMPA, del periodismo, y los dueños de los grandes medios de manipulación.